que hemos estado entonando, Dios, nos has perdonado, nos has limpiado, que nos hemos dejado llevar por nuestros deseos. Hemos fallado, Dios, hemos pecado, lo hemos reconocido, Señor, una vez más, y tú nos has perdonado. Levanta tus manos y dile: me has perdonado, Señor, todas mis maldades, todas mis rebeliones. Ahora crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ese corazón que tenga hambre de tu presencia, para adorarte, buscarte, para leer tu palabra, Señor, para andar en las cosas santas. Renuevo el espíritu recto dentro de mí, oh Dios, para vivir consagrados. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que hagan los demás. Tú me has perdonado, Dios, tú me has recibido todavía en tus brazos. Por eso te adoro, Dios. Dale gracias al Señor ahí, dile: Señor, gracias, porque yo estoy viendo tiempos mejores. Dile: porque yo veré también tiempos mejores, Señor. Vendrán tiempos mejores en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en el nombre de Jesús. Porque tú has sido, porque tú has sido mi salvación, Señor. Aleluya. Puedes dar un aplauso fuerte a Él. Bienvenidos a Casa de Oración Infanta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez y si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Los días miércoles a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de varones con la serie Hombres llamados a perseverar en la oración por medio del Facebook. Se les informa que los días sábados a las 12 del día se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio del Facebook. También los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie. ¿La serie? Ya no va. Cambiamos. San Santiago se terminó el día jueves, ¿verdad? El domingo terminamos y hoy se empieza otro tema. También les informamos que los días viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas con la serie por medio del Facebook. Les queremos informar que se reinicia el Instituto Bíblico los días domingos de 9 de la mañana a 10:50 de la mañana
con las materias, los 10 mandamientos y liderazgo bíblico. Los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana. Igual se cambia ese servicio, ¿verdad, hermano? Bueno, ya estaremos dando el día domingo la serie que se inicia. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, artículos para sanitización y material para la remodelación de la congregación. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, puede llamar a los teléfonos o acercarse con los pastores al terminar el servicio general en la congregación Casa de Oración Milpalta. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupen traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para la comunicación. Y a continuación vamos a orar, vamos a leer un texto bíblico, vamos a ver nuestra Biblia en primera carta de Juan. Primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a darle lectura y así vamos a estar orando. Vamos a iniciar en este día jueves, en esta noche, con esta serie que dice la palabra del Señor ahí en la carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí hablando el apóstol Juan, dando el testimonio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta el mensaje, ¿verdad? Que Dios nos ayude a entender, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, Dios nos dé sabiduría para de igual manera, ¿verdad?, dar testimonio de Cristo como lo hacen los discípulos de Jesús por medio de... Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, que le dé la sabiduría. Dele la sabiduría que Él requiere, que Él necesita, Padre, para poder guiar a este rebaño, Señor, poder ministrarle su palabra, poder enseñarnos, Señor, poder darnos ejemplos como lo hacía Jesús, enseñaba en parábolas, Señor, porque hay palabras, hay versículos, Señor, porque nos ha cuidado también y nos ha guardado, Señor, de toda esta pandemia, Señor. Usted ha guardado nuestra vida, nuestra salud, y le damos gracias, Dios, porque hoy nos permite, Padre, poder estar aquí para recibir y escuchar su palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Muy bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Una disculpa, bueno, en los anuncios no se había cambiado la serie. Hoy empezamos una serie, se llama Las Cartas de Juan.
las epístolas de Juan. Ahí en el Face y en el YouTube ya está el diseño. Para quienes se dan una vueltecita en el Face, ya ahí aparece el nombre de la serie y la epístola de Juan. El tema de hoy es el tema número 1 y lleva por título La palabra de vida. La palabra de vida. Vamos a estudiar algo muy hermoso de parte de Dios. Dios nos va a afirmar, hermanos, al estudiar estas cartas. Nos va a trabajar en nuestros corazones y yo creo que Dios nos va a cimentar más en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Bien, voy a dar una breve introducción y un amplio panorama de estas cartas. El autor de estas cartas directamente no se menciona porque no se presenta en los primeros versículos que vayamos ahorita a leer. Van a ver que no se presenta él, ¿sí? No se menciona en la carta, pero quiero decirles que hay evidencias internas y externas de que el apóstol Juan fue el que escribió estas cartas. Y la evidencia interna es porque, fíjense, la misma forma en la que se escribió el Evangelio de Juan y la misma forma en la que se escribió el libro de Apocalipsis es la misma forma en la que se escribió las cartas de Juan. Por eso es la evidencia interna de que él escribió estas cartas es por la forma, ¿sí?, en la que escribió los demás, el Evangelio y el libro de Apocalipsis. O sea que digamos que tenía su estilo, ¿sí me explico? Que nos quede claro, ¿no? Por decir, Pablo tenía otro estilo de escribir. Pedro también, un estilo muy diferente. Y así cada personaje de la Escritura que Dios utilizó siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir alguna de las cartas o algún libro, cada quien tenía su estilo. Moisés tenía un estilo muy diferente. Entonces nosotros podemos ver que Juan escribió estas 3 cartas. Ahora, esa es la evidencia interna. La evidencia externa, ¿sí?, son las que se obtienen fuera de la carta y que están constatadas, hermanos, por los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia cristiana? Son los primeros discípulos de los discípulos de Jesús. O sea, por decir, Juan tuvo que formar discípulos de Jesús, ¿sí me explicó? Pedro formó discípulos de Jesús, Santiago formó discípulos de Jesús. A eso se les llamaba los padres de la iglesia. Entonces, esas son las evidencias externas que están fuera de la carta y que están constatadas por los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, para que me entiendan. Y podemos nosotros mencionar algunos discípulos de Juan como Policarpo. ¿Cuántos ya vieron la película de Policarpo? ¿No la han visto? Los que ya la vieron, véanla. De verdad es una película muy edificante. Yo la mandé de tarea a los alumnos del Instituto Bíblico y la verdad es que es de mucha bendición. Está en el YouTube gratis, así pónganle Policarpo. También otro de los discípulos del apóstol Juan fue Clemente de Roma. Otro también fue Ireneo, pero Ireneo ya fue la segunda generación. Ireneo fue discípulo de Policarpo. O sea, ¿sí se dan cuenta cómo ha venido así? Eusebio también fue de la segunda generación de los discípulos del apóstol Juan. Tertuliano, todos ellos, hermanos, atestiguaron de que Juan escribió estas cartas. O sea, esa es la evidencia externa que tenemos nosotros. Esta carta no trae, digamos, tampoco un destinatario, ¿no? Como por decir, en el libro de Apocalipsis dice: escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, a Sardis, a Pérgamo. No trae un destinatario directo. Es decir, que no va dirigida a alguien en particular, pero por lo que se dice y se enseña en la carta, se deduce, hermanos, que está escrita a la iglesia de Asia Menor. Esa iglesia de la región de Asia Menor, allí había congregaciones en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Esas eran las regiones de Asia Menor. Entonces, esta carta está escrita, por lo que nos deja ver, va dirigida hacia estas iglesias. Ahora,
Cada carta, hermanos, que se escribió tiene un propósito. Aquí son 3 cartas. Cada carta tiene un propósito. Y vamos a ir descubriendo cada propósito conforme la estemos estudiando. Y vamos a ver esos propósitos cómo aplican a nuestra vida hoy en día. La fecha en la que más o menos aproximadamente se escribió estas cartas fue en el año después de la resurrección de Cristo. Cartas. Voy a mencionar algunos propósitos de estas cartas. Miren, el primer propósito, esta epístola es un discurso doctrinales y prácticos del cristianismo. Qué importante es nosotros conocer esos principios doctrinales y prácticos del cristianismo. La intención de esto es evidente. ¿Por qué? Porque Juan, al enseñarle a la iglesia estos principios prácticos del cristianismo, es refutar las bases de las prácticas impías y erróneas y advertir contra ellas. Quiero que vean esta parte. En la soberanía de Dios, nos deja ver, la soberanía de Dios es un atributo, nos deja ver cómo Él tiene cuidado de nosotros. ¿Verdad que Dios tiene cuidado de nosotros? Hasta el día de hoy nos ha faltado algo, ni el alimento. Ahora, cuando Dios sabe que nosotros vamos o estamos siendo engañados por una falsa enseñanza espiritual, ¿qué creen que hace Dios? Nos manda a sus mensajeros fieles, que lo que hace ese mensajero fiel es enseñarnos la palabra de quién, para que se nos alumbren los ojos del entendimiento y podamos ver el error doctrinal. Es como los que trabajan en el banco. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien quiere trabajar en el banco, lo que hacen primero es me lo capacitan, lo mandan a cursos. Y ahí en los cursos lo van a poner a trabajar con los ¿qué? Con los billetes, para que los empiece a ¿qué? A conocer, se empiece a familiarizar con ellos, los toque, les desarrolle el sentido del tacto, de cómo es el billete, y el sentido de la vista también, pero más el del tacto. A ellos les ponen a manejar puro billete original. Y ahí en las ventanillas, cuando entra un billete falso, ¿qué creen que hacen? Así lo detectan. Bueno, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer con estas cartas? Nos va a enseñar la verdad, de la verdad del Evangelio de Jesucristo. La palabra de verdad, la palabra de vida. Por eso el tema, ¿cómo se llama? La palabra de vida. Para que cuando tú escuches a otra persona que está hablando, dice que habla la palabra de Dios, pero no la está enseñando correctamente, entonces rápido, ¿qué? Lo detectas. De que te está queriendo engañar. Y este es los principios doctrinales y prácticos del cristianismo. Para eso los dio Juan, usando Dios la vida de Juan para las iglesias, para refutar las bases, los principios y las prácticas impías y erróneas y advertir contra ellas, especialmente contra los que rebajan, fíjense bien, la deidad de Cristo, pero no es Dios. No. O sea, nosotros, esto se estaba dando desde aquel entonces. ¿Por qué crees que Dios usó la vida de Juan? Para refutar a los que y la realidad y el poder de sus padecimientos y muerte como sacrificio expiatorio. Había quienes decían que Cristo al morir en la cruz no tenía ningún efecto su sacrificio, que no produjo nada. Eso era lo que se pensaba. También se afirma que los creyentes no tienen, fíjense, que obedecer los mandamientos de Dios una vez que son salvos por gracia. De verdad, hay ahorita doctrinas que se manejan, enseñanzas en congregaciones donde dice, tú ya creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, ya lo recibiste en tu corazón, ya hiciste la oración de recibirlo en tu corazón, ya eres salvo.
Así tú peques y si de hoy en adelante llegues a vivir pecando, tú ya eres salvo. El día que te mueras te vas con Dios. La Biblia no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios nos enseña a obedecer ¿qué? Los mandamientos de quién? De Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Otro punto que vamos a ver aquí también es que esta epístola también estimula a todos los que profesan conocer a Dios a que tengan una verdadera comunión con Él. A eso nos estimula esta carta o esta epístola, a tener una verdadera comunión con ¿quién? Donde tú hablas con Él y escuchas cómo Él te responde. Ahora, Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Ahí nos habla Dios. ¿Oír la voz de Dios, que Dios te hable? Humilla tu corazón en oración y pon tu necesidad delante de Dios y espera. A veces, conforme tú diario te formas una disciplina de leer la palabra de Dios, tú estás en oración y le pones tu necesidad y terminas de orar con Él y guardas un momento de silencio y de repente te empieza a llegar a la mente el texto o el pasaje bíblico que has estudiado días atrás y Dios te empieza a hablar a través de ese pasaje. Usa su palabra para hablarnos. Por eso el tema se llama la palabra de vida. La palabra tiene vida. Porque si tú estás tomando decisiones que no están conforme al orden de Dios, son decisiones de tinieblas y no de vida. Y entonces cuando tú vas a Dios, tú estás dependiendo, ayúdame Señor con estas decisiones. Y tú de repente estás orando y Dios te dice, no, haz todo decentemente y con orden. Ay Señor. Y acá te llega a la mente el versículo bíblico, tú dices, ay no, Dios me está hablando. Sí. Dios nos está hablando. Y esto es tener una comunión, tú la puedes tener. En el momento que tú te arrepentiste de tus pecados y tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes que ya tener esta relación, esforzarte por cada vez más esa relación sea más estrecha. Y andes en santidad y no en pecado, demostrando que una profesión puramente externa. Juan estaba mencionando todo esto porque quería demostrar lo que era una verdadera comunión con Dios. ¿Por qué? Porque había situaciones que se estaban dando ahí donde creyentes decían tener una comunión con Dios, pero la realidad es que no era así. El tener una comunión con Dios es andar en santidad, no en pecado, demostrando que una profesión es nada sin la evidencia de una vida y una conducta santa. Dios quiere que tengamos conductas santas. Ahora, fíjate bien, te voy a decir algo. Dios no te está pidiendo o nos está pidiendo esta noche que seamos perfectos, ¿o sí? ¿Santidad es perfección? Para nosotros los hombres, ¿quién dice que sí? Voy a aclararlo bien. Nosotros mientras nos encontremos en este cuerpo, hazle así a tu pellizcate ahí tantito. Ay, pastor. Bueno, a tu carne, muerte carne. Bueno, quiero decirte que mientras tú y yo estemos en este cuerpo carnal, en el momento que nos descuidamos, la carne tiende a ¿qué? Por eso es imposible que nosotros seamos perfectos. No podemos alcanzar la perfección, la santidad en la perfección. ¿Sí podemos alcanzar la madurez de la santidad? Sí. ¿En áreas de tu vida? Sí. Y en tanto que viene el Señor o en tanto que se da la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el acontecimiento que estamos esperando del arrebato de la iglesia, entonces cuando sea el arrebato de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo será transformado así, en un 2x3. Va a ser un cuerpo glorificado, ya no va a pecar. ¿Cómo es? Ya no se cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Tendremos el cuerpo glorificado que nuestro Señor Jesucristo tiene. Todos anhelamos ese momento del arrebato de la iglesia. Estamos en eso, esperando ese tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Es lo que yo decía, ¿no? ¿Podemos nosotros llevar una conducta santa, sí o no? Sí se puede.
Mira, ¿sabes dónde empiezas a trabajar con llevar una conducta santa? En el momento que reconoces tu pecado, lo confiesas a Dios, y si ofendiste a otras personas, vas y pides ¿qué? Bueno, quiero decirles que una disculpa se queda corta. Dios nos manda a pedir ¿qué? Ahí estás trabajando con tener conductas santas. Ahí va. La santidad significa apartado del mal o del pecado, ¿sí? Para servir a quién. Si yo ofendí a mi prójimo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, pues no puedo dejar las cosas así. Tengo que ir y pedirle perdón y apartarme de esa situación que yo lastimé a mi prójimo y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, te ofendí. Reconozco que he fallado, pero voy a trabajar en esta área de mi vida y con la ayuda de Dios, yo sé que Dios me va a ayudar a madurar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Sí. Eso es fe. Dios nos va a ayudar. Él es el más interesado en levantarnos, en fortalecernos. Por eso Dios estaba mandando esta carta para que los creyentes de ese entonces tuvieran conductas santas. Esta carta también fue mandada para ayudar a estimular y a animar a los cristianos de verdad a tener una comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, y la constancia en la fe verdadera y en la pureza de la vida. ¿Por qué? Porque había creyentes que andaban como que un pie en el mundo y otro pie acá adentro. Y Dios quería afirmarlos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos quieren ser firmes en la fe? Sí, que seamos verdaderos creyentes. Mira, yo te voy a decir algo, de verdad eso. Dios nos va a ir afirmando cada vez más y vas a ver la gloria de Dios bien hermosa. Vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar tu vida espiritual, tu vida de conducirte hacia con los demás. A veces vas a tropezar, pero cuando el Señor te perdona y te levanta y sigues hacia adelante. En esta carta de Juan también se observa que el apóstol es muy enfático en que si alguien dice ser cristiano, tiene que amar ¿a quién? A Dios y a su prójimo y a santidad. Si alguien dice ser cristiano, ¿cuántos dicen ser cristianos en esta noche? Nada más 3. ¿Cuántos dicen ser cristianos esta noche? Sí. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, créelo y afírmate. El problema era que había falsas enseñanzas diluyendo el evangelio, hermanos. Y el pecado, ¿qué creen? Se había filtrado. ¿Han visto cómo se mete en la madera ¿cómo se llama? La polilla. ¿No han visto? No, yo el otro día me quedé impresionado. Vi cómo estaba una mesa así apolillada y le pusieron tiner o gasolina blanca y salía el gusanito ahí, el animalito salía de los orificios. ¿Sabes? Y dije, no inventes. ¿Cómo se filtró? ¿No te das cuenta? Cuando ves ya se ve el hoyo ahí, ¿sí o no? Ya se metió. Así es el pecado. A veces ni cuenta nos damos. Cuando vemos, ya está ahí el asunto. Pero Dios quiere ayudarnos esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles que el cristianismo en aquel entonces ya se había diluido y se estaba convirtiendo en una filosofía de puro conocimiento. ¿Y sabes qué estaba pasando en la congregación? Mira, te voy a poner un ejemplo. Había creyentes que decían, sí, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pastor. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y de repente salía otro creyente, no, sí, pastor, primera de Timoteo 3:16, no, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, pastor. Y se salían un montón de textos. Puro conocimiento. Pastor, yo soy cristiano, pastor, yo ya hice la oración, pastor, ya recibí a Jesús en mi corazón.
y de repente te enteras que golpea a la esposa. Y tú dices, caray, ¿cómo? Ya recibió a Jesús en su corazón y trata todavía mal a su esposa y la golpea y no le da lo que le tiene que dar para sus necesidades básicas. ¿Será creyente? ¿No será que tal vez esté viviendo pensando que es cristiano, pero la realidad es que sus hechos lo niegan? No, pastor, yo soy cristiano, yo vengo cada 8 días al templo. Ah, caray, ¿dónde dice la Biblia que cada 8 días debemos de congregarnos? Pues quiero decirte que estamos viviendo esos tiempos, donde muchos prefieren tener comunión con el mundo que tener comunión con Dios. David decía, fíjense, a mí me llama la atención como de su corazón, mejor es un día estar en tus ¿qué? Que 1000. ¿Dónde está la iglesia que pasaba veladas enteras buscando el rostro de Dios? ¿Cuántos anhelan la vida? Otros ya eran, ¿cómo se llama? Mesiánicos cada mes. ¿Sí me explicó? Y no, Dios no quiere eso. ¿Tú crees que Dios quiere creyentes tibios? Les pregunto. ¿Verdad que no? ¿Por qué creen que Dios nos tiene aquí enseñándonos? Para que seamos creyentes que firmes en la roca. Donde hay una necesidad, la llevas en oración y esperas ver cómo Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Así es esto. Dios quiere que nosotros seamos creyentes verdaderos. Que no seamos tibios. Eso no quiere Dios. Apocalipsis 3:16, miren lo que hace Dios con los tibios. Es algo bien tremendo. Dice ahí Apocalipsis 3:16. Juan escribió también el libro de Apocalipsis, Dice ahí, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿qué? ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Dios es un Dios determinante. Dios no quiere, mira, Dios no quiere que seamos tibios. Dios quiere que nosotros seamos o fríos o calientes. Eso es lo que Dios quiere. Y Él nos va a afirmar. Él está en la mejor disposición de afirmarnos. Pero quiero decirte que Dios no obliga a nadie. Dios respeta la voluntad de cada ser humano. Nos habla de no amar también al mundo, esta de las cartas, ni las cosas del mundo, porque nos constituimos enemigos ¿de quién? De Dios. También estas cartas nos hablan, nos enseñan de la comunión que debemos tener entre creyentes. Eso nos va a enseñar estas cartas. Nos hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos de quién. Nos va a dejar ver quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Él. Sí, cuando estemos estudiando estas cartas lo vamos a ver, hermanos. También nos va a enseñar la diferencia que hay entre el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo que ya está operando. También recalca sobre el amor al prójimo. Por eso encontramos la frase en estas cartas, vamos a decir, Dios es amor. Nos habla de la vida eterna también, la fe que vence al mundo. ¿Para qué? Para que el gozo del Señor en los cristianos sea cumplido. De eso nos va a hablar esta carta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero decirles que Juan fue un ejemplo de que la fe en Cristo vence al mundo y sus deseos. La fe en Cristo vence al mundo y sus. Estos son algunos propósitos de estas cartas. Ahora voy a mencionar el contexto histórico que se estaba viviendo en aquel entonces. Para el tiempo en que Juan escribía, había surgido una secta falsa que llegó a ser conocida como el gnosticismo. Así se llamaba, el gnosticismo, que viene del griego gnosis, que significa. Estos gnósticos profesaban ser cristianos, fíjense.
¿Por qué estoy hablando esto? Porque nosotros debemos de examinarnos que no estemos en eso. Que podemos profesar ser cristianos y ser gnósticos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos verdaderos cristianos. Pero estos gnósticos profesaban ser cristianos, pero pretendían un conocimiento adicional o superior al que enseñaban los apóstoles. Como que escuchaban hablar a Juan, pero ellos querían tener más conocimiento que Juan, sentirse más que los apóstoles. No aceptaban y no reconocían que Dios los había establecido como autoridades espirituales. Eso es lo que pasa hoy en día. Hay quienes dentro de las congregaciones pretenden tener autoridades y se rebelan contra la autoridad y no saben que acarrean para sí condenación. Es algo muy fuerte. Es peligrosísimo estar en contra de la autoridad de Dios. Acarreas para ti consecuencias muy tremendas, o sea, y sufrimiento. Pretendían que nadie podía quedar plenamente realizado hasta que hubiera sido iniciado en sus más profundas verdades de ellos. Tú vas a quedar profundamente realizado y completo hasta que tú conozcas mis enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Tú vas a quedar profundamente realizado hasta que o vayas a un paso. Así te lo hacen, a veces te lo pintan. A mí cuando no conocía al Señor, a mí me llevaron al cuarto y quinto paso y a mí me dijeron, Dios te va a cambiar. Y pues ahí iba. Si Dios me va a cambiar, pues ahí iba. Y la realidad es que, pues, no había cambio. Te voy a decir por qué no había cambio. Mira, ¿cuántos saben que la carne no se reforma? A la carne hay que crucificarla. ¿Cuántos dicen amén? Hacer morir lo terrenal en. Eso dice Pablo en la Biblia. Y cuando yo iba a los Alcohólicos Anónimos, ahí no me decían eso. Ahí trataban de reformar sin la palabra de qué? De vida. La única que tiene el poder para entrar a lo más profundo. ¿La palabra de quién? ¿Por qué la psiquiatría? ¿Por qué las terapias emocionales? ¿Por qué eso no llega hasta lo profundo del espíritu? Nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando la palabra es de hombre, nada más se queda en el nivel almático, no profundiza a lo espiritual. Pero cuando la palabra es de Dios, dice que la palabra es más cortante que toda espada de qué? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero estos gnósticos se estaban atribuyendo, queriéndose ganar su propia gloria. Querían su propia gloria. Ahora nosotros tenemos que estar viendo todo este contexto. Esto nos va a ayudar en este contexto para estudiar bien la carta. Ellos enseñaban que la materia, fíjense bien, los gnósticos, que la materia era malo y que por ello el hombre, Jesús, no podía ser Dios como él. Eso enseñaban. Que si Jesús estaba era un cuerpo humano, era malo y que por ende no podía ser Dios. Por lo tanto, negaban que Jesús había venido en carne, es decir, la encarnación de Jesús y su sacrificio expiatorio lo negaban. Ellos no lo creían. En la iglesia ya estaban enseñando este tipo de y negaban la encarnación de Cristo y que era hombre. Fue 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Juan se daba cuenta de que estas personas no eran verdaderamente cristianos, de modo que advirtió a sus lectores contra ellos, exponiendo que los gnósticos no poseían las marcas de los verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios entiende por el Espíritu que Jesús es Dios
y que Jesús fue 100% hombre. Lo compré por el Espíritu de Dios en tu vida. Otro problema que había era que los creyentes, ¿sí?, de la iglesia se estaban conformando a las filosofías de este mundo y el pecado se estaba filtrando en sus mentes, en sus deseos. Y Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo ¿de qué? Cuando Juan dice lo que era desde el principio, se está refiriendo para Juan. Juan ya entendía cuando estaba escribiendo esta carta, él ya entendía, ya había tenido la revelación de que Jesús era Dios por el Espíritu de Dios, de que Jesús existe desde la eternidad hasta la eternidad. Existencia, él ya existía. Lo que se empezó a hacer ahí fue la creación. Vamos a Génesis 1:1, vayamos para allá, por favor. Génesis 1:1 y 2. Dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, cuando tú investigas la palabra Dios en el idioma hebreo, está escrito en plural, que significa Elohim. Así se escribe en hebreo Elohim, y esa palabra para el pueblo judío está en plural, no en singular. Plural habla de uno o de varios. En el principio era Dios, Elohim, varios, y el Espíritu Santo. Y aquí lo vamos a ver, mira, aquí vamos a ver la Trinidad en estos versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Dios sea ¿qué? Y fue la luz. ¿Qué vemos ahí? Vemos a Dios, ¿sí?, creando los cielos y la tierra, y vemos también al Espíritu Santo. ¿Ya ves cómo se mueve ahí el Espíritu Santo? Y Dios sea ¿qué? La luz. Aquí estamos viendo a la primera y a la tercera persona de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Al Padre y al Espíritu Santo. Pero quiero decirte que como Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu, ahí mismo también está Jesús. Elohim significa Dios, y está escrito en plural, singular uno, plural varios. Entonces ya se dan cuenta por qué Juan está hablando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Juan le llama a Jesús el verbo. Regresamos a primera de Juan 1:1, porque está hablando que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Estamos hablando de que Jesús existe desde la eternidad, pero también al decir lo que era desde el principio, Juan también se refiere a que existe hasta. Y Jesús mismo lo dijo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Vayamos a Apocalipsis 1:8. Algunas Biblias vienen con letras rojas, y es cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando. Apocalipsis 1:8 dice así: yo soy el alfa y la primera, dice el Señor, el que es de venir, ¿el qué? Ahí está. Cuando Juan dice lo que era desde el principio, se está refiriendo a que Jesús existe desde la eternidad hasta, y lo menciona para contrarrestar la falsa doctrina que se estaba enseñando de los gnósticos. En pocas palabras, hermanos, es decir que Jesús el Señor es desde la eternidad hasta la... Hay una alabanza de Casa de Oración que dice: desde la eternidad hasta la eternidad,
sobre los que a ti te temen, tu misericordia es algo bien hermoso. Él siempre ha existido. Han pasado en este tiempo aproximadamente más de 60 años cuando se escribió esta carta, después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y Juan, ¿saben qué estaba haciendo al mencionar esto? Estaba testificando lo que vio, lo que contempló y lo palpó. Él lo palpó, hermanos. Juan introdujo esta frase, el verbo de vida. Ahí dice el versículo, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida. Ahora, fíjense bien, cuando Juan menciona la palabra verbo, en el idioma griego que está escrito en el Nuevo Testamento, significa logos. Eso significa logos. ¿Qué quiere decir logos? Palabra, mensaje o pensamiento. Ojo aquí, palabra, mensaje o pensamiento. Entonces, entonces estaba dando esta situación. ¿Y por qué Dios permitió que Juan escribiera esto y lo enseñara? En aquel entonces había filósofos griegos. Los griegos son muy filósofos, les gusta filosofar muchísimo. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos atribuían, fíjense, había quienes atribuían al verbo, palabra, al mensaje y al pensamiento de Dios como el que sustenta todo. Había quienes lo reconocían, que el verbo sustenta ¿qué? Todo. Ahora, ¿cómo lo aplico yo a mi vida esto que estoy ahorita aprendiendo? Fíjense bien, si los filósofos al verbo de Dios, o sea, a la palabra, al mensaje y al pensamiento de Dios como el que sustenta todo, entonces, ¿qué me corresponde a mí? Atribuirle también lo mismo al verbo de vida, a Jesucristo, como el que sustenta a mí, mi vida. ¿Quién sustenta tu vida? Dios mismo, Jesucristo. Ahora, cuando Juan se da cuenta de que había quienes no coincidían con la doctrina de Cristo, suelta esto, la palabra, el verbo de vida, el mensaje, la palabra o el pensamiento de ¿quién? De Dios. Juan estaba hablando el pensamiento de Dios, estaba testificando de Dios. Ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? Cuando yo identifico un argumento en mi vida, ¿verbo de quién? De vida, con la palabra, con el mensaje o el pensamiento de quién? Así es. Que había quienes estaban teniendo falsos argumentos, iba a derribar con el verbo, con la palabra, el mensaje o el pensamiento de Dios, esos argumentos falsos. Pues quiero decirte que tú y yo, cuando nos damos cuenta que estamos siendo engañados por nuestra propia mente carnal, nosotros podemos que es lo único que te puede ayudar a derribar la palabra. Si identifican cuando su carne es domingo o es día de servicio, mejor me echo un chocolatito, al cabo está haciendo harto frío, ¿no? Y de repente se levanta un argumento contra el conocimiento de quién. ¿Tienes esto? ¿Y qué tienes que hacer? No, Señor, ¿qué estoy pensando? No, la Biblia dice que debo de ir y de congregarme, de estar en comunión con mis hermanos para adorar al Señor. Y ahí derrama Jehová su bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Y ya derribaste con la palabra de Dios el argumento carnal que se está levantando en tu mente.
ay no, mejor no le digo nada. No, si le digo lo que hice, no, me va a ir bien mal, no, mejor me quedo callado, que nadie sepa. Nada más pues le pido perdón a Dios y ya, Dios me perdona, pero que nadie sepa. Y de repente el Espíritu Santo, la verdad, entre. Y tú dices, ay Señor, pero ¿cómo le voy a decir la verdad? Me da vergüenza el pecado que cometí, y que lo ofendí también a él o a ella, ¿cómo se lo voy a decir? Pues tú tienes de dos. O derribas ese argumento con la palabra de verdad, o ese argumento te va a derribar a ti. Que es un argumento falso que viene de ti. Por la mente carnal que a veces le permitimos. Esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Cuántos tienen a veces argumentos que se levantan en contra del conocimiento? ¿Verdad que sí? ¿A todos los días? Ay, no voy a trabajar. La Biblia dice que Jehová proveerá. ¿Será? Jehová proveerá. Proveerá al que trabaje, porque la Biblia también dice que el que no trabaje, que no que. ¿Ya ven cómo se levantan falsos argumentos? La mente carnal es bien habilidosa, bien mañosa. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Vamos a aplicar contra esos argumentos. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Bien, ahorita vamos a aprender cómo debemos de derribar. Pablo nos enseñó y le enseñó a la iglesia de Corinto cómo derribar esos argumentos. Se los leo. Segunda de Corintios, capítulo 10, 5. Ojo aquí, hermano. En la carne, o sea, estamos en este cuerpo carnal. No militamos según la carne, o sea, ya no practicamos la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en quién? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a quién. ¿Ya ven cómo se derriba? Con la palabra, con el mensaje y el pensamiento de Dios, derribamos todo pensamiento, todo argumento o altivez que se levanta contra la voluntad de Dios. ¿Aplicamos esto a nuestras vidas? Te voy a decir algo, vamos a poder discernir las falsas enseñanzas. Como lo hizo Juan. Juan identificó la falsa enseñanza, que para los griegos era imposible que el verbo se hiciera carne. Y por eso estaban enseñando su falsa doctrina, porque no creían en el verbo de vida y andaban muertos en sus delitos y pecados y sin vida. Mira, cuando tú y yo no creemos a la palabra, ¿cómo andamos? ¿Muertos o vivos? Andamos bien muertos, ¿sí o no? Sí, así andamos. Pero empezamos a creer la palabra y se nos alumbran los ojos del entendimiento y aprendemos a resolver las cosas decentemente y y eso es vida. Otros dicen, ay, como que tú ya no convives porque ya no ando en muerte, ya quiero andar en qué, en vida. La palabra, el verbo de vida, la palabra vida significa zoe en el griego, zoe con z, zoe. ¿Qué quiere decir? Habla de la misma vida como la tiene Dios, el Padre, aquella vida que el Padre tiene en sí mismo y que la dio también encarnada. La misma vida, hermanos. Para que tuviera vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo y quiere darla a nosotros. Dios quiere darnos vida eterna. Algunos ya la tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. En el momento que nos arrepentimos, creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y de nuevo, ahí es donde entonces viene la vida de Dios a nosotros.
viene a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando cometes un pecado, te redarguye de tu pecado, ¿sí o no? Ay, tu conciencia no la aguantas, dices, no puedo estar así, no puedo estar así, necesito confesar mi pecado. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, que ya mora en tu mente y en tu corazón, en tu vida, dentro de ti. Es Él. Y Él se hizo carne. Y los gnósticos no creían que Dios se había hecho carne, que fuera en Cristo Jesús. Por eso Juan también, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, por favor. Juan 1, 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne. Fíjense, Juan está diciendo que aquel verbo, o sea, la palabra, el mensaje, el pensamiento de Dios se hizo ¿qué? ¿Sabes qué? Se me funden los fusibles. No quisiera ni pensar cómo fue eso. Yo solamente digo, es verdad que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? La gracia significa sobre tu vida. El favor divino del Padre estaba sobre la vida del Hijo, y la verdad también, la verdad del Padre estaba sobre la vida del Hijo. Andaba en la gracia de Dios. ¿La verdad de quién? Eso es vida. Eso es vida, andar en la gracia. Esto es vida, hermanos. Hay gente que quiere ver milagros exuberantes y todo para decir, ay, ese sí es un siervo de Dios, tiene la vida de Dios. Discúlpame, pero no es así. La gracia y la verdad de Dios, cuando se manifiestan en tu vida, tú andas en todo momento siendo íntegro, hablando la verdad, y la gracia de Dios fluye en tu vida. Hayas gracia de Dios delante de los. ¿A cuántos les ha pasado que de repente van? A mí me pasa, a veces luego voy con la señora de los tamales y de repente, señora, denme un tamalito, no se lleva un atolito. Es que tengo ahorita nada más el gusto del tamalito. Llévese un atolito, tenga, se lo regalo, ándele. Yo me quedo así, ¿cómo? Pues es su gracia, es la gracia de Dios sobre mi vida. Entendí que la gracia de Dios no es para que todo el mundo me ande regalando, no, es porque Dios quiere que aproveche las circunstancias, pero para que nosotros, ¡pum!, le prediquemos el Evangelio. Hace ratito estaba yo en la mañana en San Pedro ahí con mi esposa, fuimos a entregar unas situaciones de trabajo y de repente veo al señor que vende las tinas y estaba yo con mi computadora en el carro estudiando y revisando esta enseñanza y todo, y estaba yo, ay señor, y de repente mi esposa se baja y me quedo yo solo en el carro y veo al de las tinas y de repente el señor me agarra y yo me seguí estudiando y el señor me habla y me dice, bájate y predícale. ¿Y qué? Que te bajes y que le prediques. Y, ay señor, pero ¿cómo le voy a predicar? Y me quedo viendo las tinas y me dice el señor, las tinas de agua, el vino hecho en agua, las tinajas. Y, ay señor, me vino la palabra, que me bajo y que le empiezo a predicar. Dios ya tenía el corazón preparado de ese hombre para que recibiera la palabra. Es la gracia de Dios, hermanos. Hablarle con la gracia y con la verdad. Eres millonario, tú ten la mente millonaria y vas a ser millonario. Y muchos ponen su eslogan ahí de mente millonaria, ¿no? En sus estados de WhatsApp, ¿no? Pero no, eso no es el Evangelio. Yo no veo a Jesús preparando discípulos para ser millonarios, ¿o sí? ¿Verdad que no? Yo veo a Jesús preparando a sus discípulos para que aprendan por causa de Él. Pero
Pero quiero decirte que a través del padecimiento se aprende la que Cristo no. Cuanto padeció, aprendió la obediencia. ¿Y sabes dónde está ahorita? Sentado a la diestra. ¿Cuántos quieren estar con Cristo Jesús? ¿Cuántos saben que vamos a padecer para aprender a obedecer? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Este es el verdadero evangelio. Y conforme tú vas aprendiendo eso, la gracia y la verdad de Dios se reflejan más en tu vida. La gente dice, es que la gente te cree cuando le hablas. Yo estaba hablando con ese otro, el señor de las tinas, y estaba, créeme, yo nada más lo único que hacía era darle los pasajes de la Biblia, enseñarles los versículos de la Biblia, porque me estaban viniendo a la mente y era el Espíritu Santo recordándomelos. Y lo único que estaba haciendo era darle los pasajes de la Biblia, y estaba hasta así. Y le digo, y le hablé sobre que todos corren en el estadio, pero no todos se llevan nada más el premio, nada más uno solo, ¿no? Y Pablo decía que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Habla de está utilizando Pablo ahí una figura de un atleta para que cómo corremos la vida cristiana. Y yo le decía a este atleta, a este varón, le decía, oye, ¿tú cómo quieres correr tu vida en esta tierra? ¿Conforme a las reglas o no conforme a las reglas? Y cuando le expliqué todo el asunto de la figura, entonces agarro y le digo, ¿y tú cómo quieres terminarla? Así le dije, ¿cómo quieres terminarla? Y me dice, pues es que yo quiero terminar bien. ¿Y qué tienes que hacer? No, tengo que carrera de las reglas de Dios, de esta vida de mi carrera. Dice, pero yo nunca lo había visto así como usted me lo está diciendo. Y le dije, ¿sabes qué estás hablando? Es Dios llamándote, la gracia y la verdad, hermanos. Siempre va a haber, porque hay falsa doctrina, hay doctrinas. ¿Tú crees que vamos a ganar la carrera yendo a un encuentro? Te pregunto. ¿Tú crees que vamos a hacer más que ayunemos 40 días? ¿Le ganemos a Jesús 41? ¿Verdad que vamos a ser más santos o las hermanas van a ser más santos porque traigan la falda hasta los tobillos? ¿De qué le sirve a una hermana traer la falda hasta los tobillos? De pintar y corre conforme a las reglas. ¿De qué le sirve, hermanos? ¿Cuál nos espera? Que seamos íntegros nosotros también. Que verdaderamente la gracia y la verdad se refleje, la vida de Dios, el verbo de vida en nosotros, que Dios quiere. Juan era de los discípulos más allegados al Señor y había en él un celo de Dios, y al dar estaba virtuando a Jesucristo, le entró un celo santo. Miren, no es lo mismo un celo del hombre que un celo santo. Un celo del hombre, ¿sabes qué es lo que genera? Más pleito y más contienda, ¿sí o no? Un celo carnal, una obra de la carne, los celos. Pero el celo de Dios es santo y ordenado. Cuando falsa doctrina, tú con una actitud mansa y humilde y con palabra vas y te acercas, oye, ¿me permites un momento platicar contigo? ¿Me podrías explicar lo que tú estás diciendo? Que el ir a un encuentro va a cambiar mi vida y todo lo que se hace en ese lugar, Dios me va a transformar. ¿Me lo podrías, serías tan amable de sustentármelo bíblicamente? Ese celo que sientes te lleva a que te muevas en el orden y que a la otra persona también le pidas en el orden que te sustente lo que está diciendo. Que si tú dices que si yo declaro que seré rico, lo voy a hacer, ¿me lo puedes sustentar con la palabra de Dios?
Y hasta lo puedo aplicar en mi familia. El celo de Dios. Si yo veo a mi hijo, hermanas, si ustedes ven a sus familiares que están pecando, ¿qué van a hacer? Llevar rápidamente, te das cuenta si es la oportunidad para llevar a esa persona al orden, lo aprovechas. Lo aprovechas. Siempre va a haber gente que va a defender la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Versículo 2. Bueno, hermanos, ahora sí ya me alargué. Disculpen, es que hoy... Dice Juan, primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto otra vez y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Se nos manifestó. Es decir, que la vida de Dios manifestada, hermanos. Esto era algo que los primeros cristianos tenían firme y nosotros debemos de tener también firme de que Jesús vino y pagó por nuestros pecados, y esto lo enseñó Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 3:14 al 16. ¿Cuántos perciben que estamos teniendo esta noche una comunión muy estrecha con Dios? Si lo alcanzan a ver, que al estar escudriñando sus escrituras, estamos teniendo comunión estrecha con Él. ¿O quieren ir a ver la familia Peluche? Familia Peluche, ¿no? Al rato van a andar todos peluchines. Que Dios nos guarde. Dice Pablo a Timoteo, dice, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de ¿quién? Que es la iglesia del Dios, columna y baluarte de la, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí viene, Dios fue manifestado ¿en qué? Esto era lo que estaba atacando los apóstoles, porque muchos decían que Jesús no es quien, como Él lo dicen los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Ponte a platicar con ellos y dile, ¿usted cree que Jesús es Dios? Y te van a decir que no. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, sí lo es. Pero no reconocen ni aceptan a Jesús como Dios. Ellos no creen en la doctrina que la Biblia nos deja ver de la Trinidad. Ellos son unitarios. Nosotros somos trinitarios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Ya que te encuentres con ellos, pregúntale nada más. Que van a ser salvos por obras, cuando la Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación es por fe, ¿sí? No por obras para que nadie se quede, sino por fe. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿La verdadera vida se ha manifestado en mí? ¿La he visto en mí? ¿Testifico y anuncio de la vida eterna con mi vida? Mira, a veces que Dios va a permitir que venga gente y te pida un consejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darle qué? Darle la palabra. Llévalo a la palabra, al verbo de vida. Que hay mucho que uno puede darles. Y de esa manera estás viendo la vida de Dios en ti, testificas y anuncias de la vida de Dios. Antes, cuando no conocíamos al Señor, los que eran bien banderos testificaban del recodo, ¿no? Y de sus bandas. Antes, cuando no conocíamos a bien rockeros, testificaban del Alex Lora, ¿no? Del Tri.
Antes, cuando no conocíamos al Señor, los que eran bien futboleros testificaban de Hugo Sánchez, ¿no? Así se... ¿Sí me explicó? Porque no había la vida de Dios en donde. Pero hoy que tenemos la vida de Dios, tenemos que nosotros testificar y anunciar con nuestros hechos la vida de ¿quién? De Dios. Regresamos a 1 de Juan 1:3, por favor, avanzamos. 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con Él y con su Hijo Jesucristo. Ahora, Juan no estaba anunciando cosas de las que no estuviera seguro aquí, sino que hablaba con autoridad, hermanos. Por eso, si tienes tú el deseo de anunciar el Evangelio, es necesario que nos ajustemos a vivir en la sana doctrina y no enseñar fábulas, ni mitos, ni estrategias que solamente son atractivos. Miren, hace tiempo cuando estábamos siguiendo a Cuautla, ahí en Cuautla cómo se dan los milagros, el Evangelio milagrero. Ponen los anuncios hasta sobre la avenida que entra principal a Cuautla y tardes de milagros. Ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad. Y eso lo único que son doctrinas o estrategias atractivas. Y lo que hace Juan es que nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, que no debemos permitir dar más auge a pensamientos humanos de alguien que a la palabra de Dios. Miren, vas a la librería cristiana, créeme, y pregunta por el comentario bíblico de Matthew Henry, de primera carta de Juan, y te van a decir, ¿qué? No lo tenemos. O preguntas por el diccionario bíblico Vine, Antiguo y Nuevo Testamento, no tenemos esos. Tenemos estos libros de Sueña y ganarás. Tenemos el de Una vida con propósito. Las 12 leyes de Max Dowell, ¿no? Así. Pero tú preguntas por estos comentarios, no hay. Y las cosas que ahora ya no, si no puedes ir a la librería, nada más date una vuelta ahí en el Face. Ahí vas a encontrar muchas cosas que tú dices, no inventes. Pensamientos humanos. Ahora, no debemos de permitir esos pensamientos humanos de alguien. Que la palabra de Dios sea nuestro principal fundamento. Porque muchos, a veces yo veo que a veces muchos toman pensamientos de otros escritores de libros y los ponen en sus Face, en sus WhatsApp y todo. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no ponen un texto bíblico? Se supone que es lo más puro, ¿no? Que es lo más firme, lo más estable. O a veces ponen sus frases célebres, ¿no? Y no ponen textos bíblicos. Es respetable, Dios respeta nuestra voluntad. Pero ¿te das cuenta que el Face habla de lo que el corazón está lleno? Y el WhatsApp también, y el Twitter y todos esos medios, habla de lo que en nuestro corazón está lleno. Si queremos predicar, hermanos, no agarremos frases, sino que agarremos la palabra de Dios para predicar. Y predicar a Dios solamente, con su palabra. Y no cambiar su palabra por frases máximas o de...
Porque esas frases no producen vida. Esas frases se quedan en un nivel almático nada más. Te impactan, pero no te transforman. ¿Qué es lo único que te transforma? ¿La palabra de qué? Yo me imagino a Juan cuando dice, lo vimos, lo palpamos, lo oímos, tocante al verbo de vida. Hace una semana estaba yo orando y yo le decía al Señor, provéeme y sustenta mi necesidad, ayúdame. Y expuse mi necesidad, y ¿sabes? A veces no lo podemos tocar y palpar como Juan cuando lo tuvo en vivo, pero sí puedes ver mover a Dios sobre tu vida. Y Dios me ayudó. Dios me sustentó en mi necesidad. Y ha habido muchas ocasiones donde también a veces me he enfermado y he orado y Dios me ha sanado. A veces me ha sanado a través de milagros, a veces me ha mandado al doctor. Pero estoy tocando, estoy palpando la presencia de Dios. Y eso quiere Dios contigo, que tú lo experimentes. A veces Dios te dice, ok, te voy a sanar a través de milagros, pero a veces dice, no, te voy a enseñar a que aprendas a ser ordenado. Ve al doctor, tómate el tratamiento y te voy a sanar. Y no nomás te sana físicamente, te sana de pensamientos que tenemos, ay, no me meto una pastillita y ya se me quita. No, Dios quiere que seamos hombres responsables con este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí experimentas a Dios. ¿Sabes que Dios quiere formarnos una disciplina cuando venimos aquí, nos congregamos y venimos a recibir todo? Y eso nos va a llevar a tener una estrecha relación con quién. Hace rato le cantábamos, ¿no? Su gloria, ¿no? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Yo quiero seguir viendo la gloria de Dios en mi vida. La estamos viendo, pero queremos más de su presencia. Yo no quiero una frase célebre, yo quiero un texto bíblico que se haga realidad en mi vida, que yo lo viva, que yo lo experimente. Que si la palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que yo lo esté experimentando y en el momento que me caiga, pues yo voy y utilizo la palabra y dice, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es el verbo de vida. Esa es la palabra viviente, la que me está transformando, la que no hace que cubra mi pecado, sino que lo confiese y me aparte y alcance la misericordia de ¿quién? Y eso te va a llevar a crecer y a madurar, a ser temeroso de Dios y apartado del mal cada vez que te equivoques. Como Job, hermanos. Esos son cristianos verdaderos que se necesitan en este tiempo. Dios no quiere cristianos tibios, Dios quiere cristianos verdaderos que estén dispuestos a comprometerse a entregar su vida con el Señor hasta la muerte. Hace unos meses antes de que empezara la pandemia, yo le decía a mi esposa, yo te voy a decir algo, ¿sabes? Dios nos ha mandado y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, nos llamó para que prediquemos el Evangelio y nos comprometimos con Dios de predicar el Evangelio hasta la muerte. Y si yo me voy primero, síguele predicando. Y si tú te vas primero, tengo que seguirle predicando el Evangelio. Y Dios quiere eso. Predicas el Evangelio cuando tú te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios y corriges, te esfuerzas por corregir esa área de tu vida. Tu vida es un medio de predicación. Cuando te afirmas, cuando vienes constantemente a estar en comunión con la iglesia y juntos tener tiempos de adoración con Dios, sabes, estás predicando el Evangelio, estás predicando que eres un cristiano firme, que no te estás permitiendo ser un cristiano tibio y que a veces vienes derribado, pero te digo algo, la Escritura dice, pero no destruido, y aquí Dios te levanta y sales de aquí fortalecido, sanado, restaurado por el Señor.
Es Dios, es la palabra de vida, es el verbo de vida, el que nos levanta, el que nos va a sostener en los tiempos difíciles que vienen, hermanos. ¿Por qué muchos no vienen, hermanos? Y no me estoy quejando, simplemente hago la pregunta, ¿por qué? Porque les falta llenarse de la palabra de ¿qué? De vida, hermanos. Todos tenemos luchas, todos batallamos, todos con esta carne peleamos, pero la Biblia dice, haz morir lo terrenal en ti. Tenemos un compromiso con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú te enteras del que está débil, ven por él y dile, ¿sabes qué? Acércate al Señor. Acuérdate que el que gana almas es que sabio. Eso predicamos el domingo. Y empieza a clamar en oración. Créele a Dios. Sigue perseverando en oración. Dile, Señor, te pido por esta persona. Ten misericordia de él, Padre. Y Dios te va a mostrar si sigues predicando. Si Dios te dice, no, déjalo. Ya no le prediques, déjalo. Porque ya cayó en su necedad. Dios conoce el corazón de la gente. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios no contiende con el espíritu del hombre, dice que los deja. Romanos 1 dice, Dios como no consideraron tomar en cuenta al consejo de Dios o a Dios, Dios los entrega a una mente que, porque están constantemente rechace y rechace a quién, dándole la espalda al Señor. Y sabes, yo he visto gente como se ha perdido en su locura. Aún gente que dice ser cristiana. Lo que me queda nada más es orar por esa gente. Y esperar a que si en algún momento Dios me vuelve a decir, ve y predícale, voy y le predico la palabra de vida. Hace como un año, creo, estábamos orando por una mujer que estaba ahí con una situación endemoniada. Dios los liberó, se les dijo que la palabra es la que los va a llevar al orden. No han querido de Dios. Prefirieron hacerle caso a los encuentros y se fueron al encuentro y no ha pasado nada. Siguen en la misma situación, dando vueltas en un círculo vicioso de engaño y de mentira. Lo que nos queda es esperar. Esperarse a ver si ahí, aunque venga otra vez su situación, recapacita. Y ahí es donde la misericordia de Dios es tan grande que no se ve y háblale de mí. Los mitos y las fábulas no edifican, lo único que edifica es la palabra de Dios. Por eso Pedro decía en 2 de Pedro 1:19. Con esto voy terminando. Pedro dijo claramente, tenemos también, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar que, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros. ¿Sabes cuál es el propósito de Pedro al decir esto? Era de que fuéramos edificados en la palabra de Dios. Dios quiere que seamos edificados en la palabra de Dios. Hace unos días yo quiero decirte que yo experimenté una situación fuerte donde quiso venir, vino a mi vida un ataque espiritual y vino el engaño y la mentira y me estaba queriendo confundir, me estaba nublando mi visión y eso me estaba, fíjense, eso me estaba queriendo llevar a justificarme de una falta que cometí. Y tuve que ir y humillar mis pies y entregarme al Señor y decirle, Señor, háblame, no veo. Señor, yo hasta donde alcanzo a ver cometí esta situación, esta falta, perdóname. Señor, ayúdame, me enderezo, Señor. Y me viene la necesidad de acercarme con mi esposa y platicar con ella y hacerle, abrir la verdad,
hacerle ver el panorama y está pasando esto y así y así y así. Y Dios usó su vida para marcarme las cosas como son, con la palabra. Pero le doy gracias a Dios, que fue Dios con su palabra llevándome al orden y haciéndome ver en la falta que había cometido. Porque ya me estaba confundiendo, ya estaba yo queriéndome justificar, pensando que pues echarle la culpa a otra situación. En realidad, yo no. Y tuve que enfrentar mi situación, tuve que ir con Dios y tuve que ir con mi esposa. Y sí me dio vergüenza. Pero tuve que agarrarme de la verdad. Y mire, gracias a Dios el Señor. Es que pues voy a hablar de la palabra de verdad. ¿Sabes? Te voy a decir, el pecado son yo vi como de repente a veces en las películas a los esclavos como les ponen los grilletes en las manos y en donde así es el pecado, son grilletes, te nublan el entendimiento y a veces el miedo del pecado que estás cometiendo te da miedo y a veces ya ni te quieres mover, ni quieres hablar, ni te paraliza el pecado, el miedo. Ay, es que habla cuando tú fallas al Señor, es cuando más tienes que ir y ponerte a cuentas con Él. Y si tienes la necesidad de pedir una consejería o de buscar un consejo sabio de la palabra con una persona que tiene madurez espiritual, acércate a pedir el consejo. Dios te va a ayudar. ¿Cuántos quieren andar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? Diario debemos de estar a cuentas con Dios, hablar la verdad. Diario debemos de tomar y considerar la palabra como la más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros. Y esto, te voy a decir algo, esto te va a llevar, como dice Juan, a tener comunión unos con. Si ustedes andan en la verdad y yo ando en la verdad de la palabra, y aun cuando nos equivoquemos o nos ofendamos, nos pedimos perdón, ¿eso va a traer comunión o va a traer división? ¿Se dan cuenta? Yo no soy Dios para condenar a nadie, ni ustedes tampoco para que me condenen a mí, no. El único que tiene ese designio de juzgar la salvación, ¿quién es? Yo también me equivoco, como también ustedes. Somos seres humanos, hechos a la semejanza de Dios. Ahora, si alguien se acerca y en algún momento pide un consejo, pues es entendible que si cometió una falta, pues lo llevamos a que lo que dice, mira, la Biblia dice que al cometer esta falta tiene que hacerse esta situación para tu restauración. Y que él aprenda a ser responsable en trabajar en las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso habla de que tenemos que comunión unos con otros. Tristemente se van a encontrar, aún dentro de la congregación, que hay quienes vienen al servicio y todo, pero que no tienen que. Hay quienes nos podemos pasar, mira, a mí, nos podemos pasar toda la noche platicando del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? La verdad. Y no te cansas, porque estás teniendo una buena ¿qué? Amigo no es cristiano. Ay, entonces ¿qué tipo de comunión tienes? Si la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Algunos todavía tienen comunión con Bronco, otros tienen comunión con el artista favorito, otros tienen comunión con el deporte favorito, todavía lo tienen. Y bueno, pues cada quien su corazón, ¿no? Pero yo estoy entendiendo
que para que el pecado no se me filtre, yo debo de aprender a tener una comunión bien firme con quién, para también tener una comunión con quién. A veces hay personas que llegan hasta no acercarse a nosotros los pastores, porque tienen miedo. No debemos de tener miedo. Al contrario, tienes que ser valiente. La necesidad, pues hablarla y confesarla, y eso te va a dar libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que perseverar en la doctrina para que tengamos comunión. En esto que estamos haciendo es perseverar en la doctrina. Lo único que nos va a unir en comunión es la doctrina de Cristo. No el que hablemos aquí de otras cosas, el que hablemos aquí de la doctrina de quién. Eso nos va a unir más, hermano. Y ahora sí que cuando está unido el rebaño, se fortalece, ¿sí o no? Y el pastor tiene mayor cuidado. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que el rebaño crece sano y fuerte. ¿Cuántos quieren crecer? Sanos y fuertes. Terminamos con Hechos 2:42, por favor. Hechos 2:42. Pónganse de pie. Vamos a ir terminando. 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de en la comunión, en el partimiento del pan y en las. Si no se persevera en la doctrina, no hay comunión, hermanos. Hay quienes son cristianos y no perseveran en la doctrina y por consecuencia no hay comunión con ellos. ¿Por qué? Porque si tú estás perseverando en la doctrina y ellos no puedes tener comunión con ellos. Esto pasa hasta dentro de la familia. Cuando tú perseveras en la doctrina y los hijos no tienes comunión con ellos. ¿De qué hablas? Mira, mi familia no es creyente. Y sigo orando y creyendo que el Señor la va a alcanzar. Yo sigo creyendo y con mi vida voy testificándoles a sus vidas. Gracias a Dios que me da la oportunidad de testificar del Señor con mi vida. Y cuando voy a servirles, voy a ayudarlos en lo que puedo también. Pero cuando voy, a veces ellos platican de las cosas del mundo. Y es respetable, o sea, yo lo respeto, yo guardo silencio. Quiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mira, aún dentro del cristianismo hay quienes andan errantes, extraviados. A veces vienen, a veces no, o vienen buscando otra finalidad. Vienen buscando hacer negocios dentro de la congregación. Como saben que hay familias y que en las familias hay hijos, hay quienes quieren estar poniendo sus escuelitas particulares y vienen a hacer negocios, pero eso a Dios no le agrada. La congregación no es para venir a hacer negocios. La congregación es para venir a adorar a ¿quién? A Dios. Para que si tú tienes una necesidad, bueno, no está mal que tengas una escuelita o que tengas un negocio, ok, pues de las puertas de la congregación para allá afuera. Y hay que ver también cómo está la situación, si la persona que te está ofreciendo su servicio está en orden, ¿sí o no? Hay que verlo, hay que prevenirnos de eso. Somos un cuerpo en Cristo y somos una familia y tenemos que cuidarnos los unos a nosotros. Hay quienes se van a meter y van a querer venir nada más a venir a pedir dinero prestado. Y quiero decirte, no, primero ora antes de pedirle prestado y asegúrate de que sí verdaderamente tienes su necesidad. Si es una necesidad urgente y básica, pues el Señor te va a hacer ver. Pero si es una necesidad para satisfacer algún deseo carnal de que se quiere ir de vacaciones o se quiere comprar un mueble y esto y lo otro, pues dile, hermano, con todo respeto, pues
póngase a trabajar y junte una lanita y cómprese lo que usted requiere. Y no perseveran en la doctrina, perseveran en lo terrenal. Están buscando perseverar en lo terrenal y no buscan perseverar en la doctrina. Y así ha venido mucha gente. Aquí vino una persona vendiendo productos de para el cuerpo y no sé qué y todo, y ya no está. Traía a su esposa, a su familia, y ya no está. Y también trajo a otro amiguito, y apenas me encontré a otro amiguito en el micro y con él, llevándolo a Loria. ¿Sabes por qué se van? Porque no perseveran en la doctrina de Cristo. Porque no quieren rendir las áreas de su vida aquí. Quieren seguir viviendo en el pecado, en el error doctrinal, con sus mentes millonarias. Esta carta va a estar bien dura. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que hable? El Señor me dijo, no, Señor, voy a hablar un tema en particular, eso no. Quiero que hables eso, porque voy a derribar muchas cosas. O somos fríos o somos calientes, pero tibios no. Dios no quiere tibios. Dios no quiere gente que no persevere en la doctrina. Dios quiere gente perseverando en la doctrina para que tengamos comunión con Él y tengamos comunión los unos con nosotros. Hoy muchos prefirieron tener comunión con la televisión, con la cama, con el chocolatito. Sí, se antoja un chocolate, porque no es malo ni es pecado, pero todo tiene su tiempo, ¿sí o no? Ahora, a menos de que no hayas venido por causas de enfermedad o de causa mayor, es entendible. Pero si tú te estás justificando que, ay, pastor, es que el carro se descompuso y es, no, discúlpame, pues ¿para qué quieres carro? Si Dios te dio pies. Yo quiero decirte que no es fácil la vida en Cristo, pero Dios nos ayuda. Yo recuerdo la última vez que casi nos venimos caminando desde Metro Coyoacán hasta Tasqueña casi. Mi esposa y yo a las 11 de la noche salimos del instituto ya tarde y ese día veníamos caminando y traíamos como 20 pesos para el regreso y eran ya más de las 10 de la noche. Y tuvimos que caminar y así hemos pasado muchas cosas. Pero aquí estamos, hermanos, perseverando en la doctrina. En una ocasión íbamos a Chilpancingo, nos bajaron los ayotzinapas del autobús y ahí nos dejaron tirados en la carretera. Gracias a Dios no nos hicieron nada. Y por la misericordia de Dios pasó, ahora sí que venía atrás como a los 15 o 20 minutos pasó otro autobús, se llevaron al chofer y lo secuestraron y se llevaron el autobús. A toda la gente nos bajaron, nos dejaron ahí en la carretera. Y yo le decía a mi esposa, mira, si algo pasa, tú tienes que ir y predicar el evangelio a los hermanos y sígueme. O si algo te pasa a ti, yo les sigo, les predico y después regreso por ti. Tenemos que perseverar con el Señor. El Señor nos va a ayudar. ¿Sabes por qué estas cosas las escribió Juan en estos 4 versículos? Para que nuestro gozo sea cumplido. Es un gozo estar con ustedes. ¿Cuántos les da gozo venir y vernos de nuevo y tener comunión los unos con sí o no? ¿Verdad que es un gozo y estar en la presencia de Dios adorándolo y que nos limpie y que nos sane y que nos restaure y que nos dé palabra, ¿sí o no? Esto es perseverar en la doctrina también, porque es bíblica, trae doctrina bíblica la alabanza. Estás adorando a Dios bíblicamente.
¿Estás perseverando en la doctrina? Y pues como decimos nosotros los mexicanos, de aquí para real, para atrás ni para agarrar vuelo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita y tu santa palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias. Gracias por darnos el alimento espiritual, por estarnos afirmando, Señor. Hablando y nos estás diciendo que no quieres que seamos tibios. Tú quieres cristianos que estemos firmes, Señor, ardientes, Señor, de tu presencia, buscando tu presencia. Tú nos vas a ayudar. Tú nos estás ayudando, Señor. Vamos a ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, pero tenemos que perseverar en tu doctrina, Señor. Tenemos que ser cristianos que se afirmen verdaderamente, Señor. Cristianos verdaderos, Señor, como Juan, Señor, que él decía claramente que, Señor, tú te manifestaste a su vida, Señor, que tú te manifestaste realmente, Señor, que te vio, que te tocó, Señor, y que él, Señor, testificaba de ti. Así nosotros queremos testificar de ti. Que tu palabra se haga vida en nosotros, en las áreas de nuestra vida, Señor. Que verdaderamente, Señor, esos textos bíblicos que tú nos das cuando estamos en comunión contigo, leyendo tu palabra, se hagan vida, se hagan realidad en nuestros corazones. Que podamos estar viviendo, Señor, en tu gracia y en tu verdad. Nada oculto, Señor. Queremos ser íntegros, transparentes delante de ti. Ayúdanos por misericordia. Clamamos esta noche a tu misericordia, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Llévanos verdaderamente, Señor, a estar viviendo de una manera que te agrade, de una manera santa, Señor. De una manera, Señor, que nosotros podamos reflejar, Señor, la verdadera vida, Señor, de Cristo Jesús en nosotros. Gracias, Señor, porque estas cosas las has escrito para que tengamos un gozo, Señor, cumplido, un gozo total. Gracias, Señor. Nos damos cuenta, Señor, de que el mundo no puede dar este gozo, Señor. Solamente tu palabra es la que nos da el gozo. Gracias por este tiempo que nos dejas de estar en comunión como hermanos, de estar en tu presencia. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre eterno. Llévanos con bien a casa, Señor, y que sigamos guardando nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para seguir creciendo en el Evangelio de tu gracia. Señor, nos encomendamos a tu gracia y a tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.